muy complejo. Es Diego Ancalao, ahora ex candidato presidencial de la lista del pueblo, y está acá en el programa. Diego, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por invitarme. Han pasado algunos días desde que se conoció esta resolución del servicio electoral que invalida su candidatura. En estos días, ¿tiene claro lo que pasó realmente con las firmas? Nosotros tenemos claro al menos dos cosas. Lo primero, que la actuación del presidente del Consejo del CERVEL, a nuestro observar, fue poco prolijo, porque él tendría que haber notificado primero a los candidatos. Haberle hecho llegar, mire, usted no puede ser candidato por esto y esto otro, porque luego de eso la ley dice que tú tienes 5 días para responder o para enterarte de eso. Ya, o sea, él salió a hablar y usted no sabía. No tenía, o sea, se enteró por la declaración, digamos. Cuando decían antes que me enteré por la prensa, yo no lo creía, pero ahora lo creo porque me enteré por la prensa. Yo iba rumbo a Purén cuando me llaman por teléfono para darme esta información. Entonces, ese es un acto arbitrario e ilegal. Arbitrario e ilegal porque... ¿Por qué arbitrario? Arbitrario porque él está generando una opinión, está generando una condena a alguien, sí, o sea, se viola el principio de la bilateralidad de la audiencia. Es decir, fue unilateral. Yo no tuve la posibilidad de responder. Lo que la ley dice, que usted tiene 5 días para responder. No los tenemos. Recién este viernes nos notificaron la resolución del CERVEL de manera legal. Ya. Reservemos eso por un momento. Volvamos a la primera parte de la pregunta. ¿Tiene claro lo que pasó con las 23.000 firmas cuestionadas? Nosotros sobre eso, nuestra abogada ha hecho las investigaciones adecuadas. Y a lo menos tenemos dos cosas. La gente a cargo de la recolección de firmas o actuó de muy buena fe y creyó en una notaría en la cual se dice que el notario no existía. Bueno, o sea, para ya que estamos, la notaría tampoco, digamos. Y la notaría tampoco. O lo otro, que es la segunda opción, es que había un grupo de personas que fueron infiltradas y que obedecían a este tipo de trabajo. ¿Por qué te lo digo? Porque nuestra abogada ha encontrado un sinnúmero de documentos legales de junio en el Banco BCI, en instituciones privadas, en instituciones públicas, que tienen trámite en esa notaría inexistente. Entonces la pregunta nuestra es, ¿cómo hay personas que hacen trámites en una notaría inexistente? Es que lo que me merece la duda, o sea, más bien, lo que no entiendo es, ¿a qué se refiere con infiltradas? ¿Infiltradas dónde? ¿Infiltradas en su candidatura? Claro, nuestro equipo. ¿Por qué? Porque, mira, todo esto es muy raro. Las personas que hicieron este trabajo, lo único que logran con esto, no solo perjudicar mi candidatura, sino que lo que hemos visto detrás de esto es atacar directamente a los independientes, a la lista del pueblo y también a la convención constituyente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que acabamos nosotros de descubrir que la notaria que subrogó o que reemplazó a este notario fallecido, el esposo de ella es el abogado de gente de la UDI y el presidente del tribunal, del CERVEL, también es del mismo partido político. Entonces uno lo ve desde afuera como un intento de perjudicar a ciertos grupos. Pero usted está insinuando que esto sería una operación de la UDI, pero es bien larga la vuelta, porque el marido de la notaria que se quedó con la notaría después de Patricio Saldiero, o sea, es media larga la vuelta, digamos. Es larga la vuelta, pero en los hechos es clara el ataque. O sea, se habla del caso Ancalao cuando el caso aquí es el caso del notario, donde hay documentos firmados en junio. Pero si la candidatura que presentó las firmas fue la suya, pues. Por supuesto, pero lo que yo estoy diciendo es que aquí hay hechos y actuaciones de personas que han perjudicado no solo esta candidatura, y esta candidatura ahora parece ser un instrumento para atacar al proceso constituyente. Ahora, suena medio enrevesado, porque sería una conspiración donde se termina, para concretar la conspiración, se termina presentando 23.000 firmas que son falsas en la práctica. O sea, lo que se está diciendo que no es el timbre del notario. Y toda la acusación que tiene. O sea, ¿cómo? Si son firmas que están firmadas en la notaría de Patricio Saldiero Maquena, que hoy por hoy no existe, digamos. Exactamente, ese es el hecho. Pero eso son falsas, digamos, ideológicamente falsas. Claro. Bueno, y sobre eso tiene que investigarse, y lo que nosotros hemos resuelto es que nuestra abogada va a presentar una querella para ver quién resulte responsable en eso. Pero lo que no puede hacerse antes es determinar culpables sin un debido proceso. O sea, la obligación del CERVEL es tomar eso y entregarlo al Ministerio Público. Pero el Servicio Electoral, ¿en qué medida lo considera culpable? Si lo que hace es inhabilitar su candidatura porque no están cumplidos los procedimientos básicos y electorales básicos para la inscripción, digamos. Claro, usted no concretó las 33.300 firmas, digamos.
Claro, lo que pasa es que la declaración del CERVEL, la declaración del presidente, en este caso el señor Andrés Tagle, ¿Ya? Esa declaración, lo único que nosotros decimos es que tendría que haber sido notificada a las partes antes Ya, pero de eso es una, hacerlo público. ya, pero convengamos que es una cuestión formal. Puede ser importante, ¿eh? O sea, a mí tampoco me hubiera molestado de enterarme por la prensa, pero... O sea, más que formal, pero es una cuestión legal. Pero, ¿ilegal? Legal, eso es una cuestión legal. Ah, ya, ok, ya. Pero en lo sustantivo, usted va a tener el derecho de apelar. Ahora, ¿tiene apelación? Porque el problema que hay son 23.000 firmas en una notaría, firmadas supuestamente autorizadas por un notario que falleció lamentablemente y que ya no ejercía el cargo de notario desde hace 3 años. Entonces, la verdad es que como que no hay mucha vuelta, digamos. Por eso que ahí tiene que investigarse y tiene que resolverse quiénes son culpables de eso. O sea, desde el punto de vista de la candidatura, esto está cerrado, supongo. Sí, o sea, ¿no? para mí lo claro ahora es que la candidatura nuestra fue perjudicada, que lógicamente no puede prosperar. Y finiquitada, no va a prosperar. Y mucha gente que es independiente, que no pertenece a los partidos políticos, quedó en este minuto sin candidato. Eso para nosotros es lo claro, y se afecta profundamente también a la lista del pueblo, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto. Eso me llama la atención porque usted el primer día, cuando hizo las primeras declaraciones, me parece que era una entrevista con la Matilde Burgos en CNN, usted decía que la responsabilidad aquí era de la lista del pueblo, que usted solo se había preocupado de los patrocinios digitales y que todo el resto del trabajo lo había hecho la lista del pueblo, y ahora dice, de hecho lo dice en su declaración de ayer, que exculpa de toda responsabilidad jurídica, política y administrativa a la lista del pueblo. ¿Por qué se cambia? Sí, por supuesto. O sea, cuando me llamaron a mí en esa entrevista, yo estaba recién enterándome. Es como que te pasó un camión por encima y te llaman y te preguntan, ¿está vivo? Bueno, nosotros en ese minuto... Ya, ok. Entonces, y eso ocurrió ahí. Entonces, en ese minuto no teníamos los elementos completos para responder. Y dentro de la premura, lógicamente, yo me equivoqué, por eso que lo rectifiqué. O sea, esa primera versión estaba equivocada. Digamos. Estaba equivocado. O sea, yo estaba recién enterándome de lo que pasaba. ¿Quién hizo el trabajo de juntar las firmas? Mira, ahí hay algunos nombres que el día lunes, mañana... ¿Ya? Mi abogada, por eso yo había dicho que si habían preguntas al respecto, mi abogada las podía responder, pero yo la va a responder mañana. Sí, porque quería estar con la abogada aquí, en la entrevista. Eso. Sí, claro, pero mira, lo que te digo al respecto... Ya, mañana lunes, ¿qué va a pasar? Ahí se van a dar a conocer los nombres, se presentan los antecedentes a la justicia, una querella. En la querella viene, o sea, usted se va a querellar contra las personas que juntaron las firmas. Exactamente. Para que se dilucide qué fue lo que pasó, digamos. Por supuesto, esto tiene que investigarse, no puede quedar en el aire. Y... ¿Quiénes son? ¿Son gente que se dedica a esto profesionalmente? ¿Son gente militante de la lista del pueblo? ¿Quiénes son? Sin que me dé los nombres porque los quiere guardar para mañana. Pero... Bueno, en eso es lo que se tiene que investigar. Queremos saber si pertenecen a algún grupo. Pero son gente que usted conoce, ¿no? Los conocí en la campaña. No, ya por eso, pero los conoce. Pero le presentaron, oiga, mire, son estas 4, estas 3, 4, ¿cuántos son? ¿4? No, son menos. ¿Menos más? Que no lo entendí. Son menos. Más o menos, ya. 2, 3 personas que van a juntar las firmas. ¿Se los presentaron como qué es? ¿Como recolectores de firmas profesionales o como militantes de la lista del pueblo que se iban a dedicar a eso? No, o sea, no tiene nada que ver con la lista del pueblo. La lista del pueblo se dedicó a ayudar en la campaña en la recolección de firmas online con clave única. Ya. Y en eso estuvo la lista del pueblo, estuve yo concentrado toda la última semana. Y dentro de eso hay mucha gente que ayudó, a los cuales yo le doy las gracias. ¿Y quién le presentó a esta gente para que le recolectaran las firmas notariales? Gente del equipo, gente a cargo de alguna área del equipo. ¿De su equipo? Estamos hablando de mi campaña, por lo tanto es de mi equipo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido... ¿Y esta gente que le juntaba las firmas, son recolectores profesionales de firmas? O sea, nosotros los vemos como voluntarios, con ganas de ayudar a recolectar firmas. O sea, mira, aquí lo que actúa de caso nuestro es la buena fe, tú no tienes por qué desconfiar de la gente que quiere ayudarte, y bajo ese principio nosotros actuamos. En ningún minuto uno cree que las cosas no lo van a hacer bien. ¿Y esta gente qué explicación le da? Bueno, ese es uno de los temas que no lo hemos podido ubicar, por eso que vamos a... ¿Cómo no le contestan el teléfono? Exactamente, por eso que vamos a accionar como corresponde. O sea, todas estas dudas que hay sobre el timbre y de dónde salió el timbre y quién mandó a hacer el timbre de la notaría, que es una de las cosas que está en cuestión, usted no tiene idea. No, por eso que tenemos que querellarnos, pues, para que esto se aclare. ¿Y se va a querellar contra el presidente del CERVEL también? No, en ningún minuto he dicho que hay querella contra el presidente del CERVEL. Pero sí tiene un recurso de protección, ¿no? Un recurso de protección, pero que no es querella. No, sí, por supuesto, no es una querella, pero es una acción legal. ¿Y por qué va a recurrir de protección? ¿Qué derechos ve afectados? Bueno, ahí se explica en el comunicado que es un tema de la legalidad de la comunicación. Lo que ahí se hace con ese recurso es
ante la declaración del director del CERVEL antes de que te Que es notifiquen. ilegal haberlo hecho antes de notificarlo a ustedes. Exactamente, eso es ilegal. Ese es el problema, en este caso. ¿Qué reflexión política hace de todo esto? Más allá de la idea de la conspiración, digamos. Si usted me dijo que podía haber una Sí, no, sí, infiltración. está bien. Más allá de eso, ¿qué reflexión política hace de esto? Porque, digamos, el proceso de la lista del pueblo terminó de muy mala manera, pero la verdad es que tampoco fue un proceso, la candidatura presidencial me refiero, tampoco fue un proceso muy, no sé, delicado, por decirlo así, o diligente. Mira, la reflexión nuestra apunta a dos partes. La primera es que hay un sector de la sociedad que no participa en los partidos políticos, que derrotó a los partidos políticos en el proceso constituyente, Ajá. sin recursos, desordenado, como organización social. Y este grupo que derrotó a los partidos políticos puso en peligro el establishment. Entonces, poner en peligro el establishment significa sacarlos del juego, sacarlos de la ecuación. Y ese grupo es la lista del pueblo. Y Ya, eso sí que es establishment al que usted también pertenecía. O sea, yo pertenezco a lo mejor al establishment mapuche de mi comunidad, pero yo no, al que pertenecía, digo, porque usted fue candidato de esos partidos, fue dirigente de esos partidos. Sí, pero independiente en lista donde nadie te entregaba. O sea, nunca he sido dueño de partidos políticos como sí lo hay en el establishment. Sí, militante. Fui militante, sí. Y no es ningún pecado ser militante, No, sí, si yo digo que usted participó de todo eso. como miles de personas que han renunciado a los partidos políticos y son independientes. Sí, de acuerdo. Ya, pero bueno, hay una cosa anti-establishment, ¿ya? Eso, ¿y por qué te digo eso? Porque esto es muy preocupante para mí. Los partidos políticos tienen el 2% de aprobación ciudadana, ¿ya? Y resulta que en CIPER, por ejemplo, están las denuncias que se le han hecho al CERVEL por la legalización de partidos de manera ilegítima. Es por eso que cientos de personas cuando van a votar a las primarias se encuentran inscritos en un partido al cual nunca habían pertenecido y nunca habían firmado. Por el problema de la recolección de firmas, digamos, que está ahí, digamos, ya. Pero se presentaron recursos ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Cuando se quiere de parte del CERVEL y de parte de algunos diputados investigar a procesos del actual mundo constituyente, lo que yo haría es invitar al CERVEL y a los partidos políticos a que por qué no investigamos sobre las firmas y cuántas firmas tienen los partidos políticos. ¿Usted se refiere a la intención que tienen ahora de revisar los patrocinios? Exactamente. Que fueron a la convención. Ahora son poquitos, dicen, ¿eh? Son poquitos, pero más allá de eso... fueron básicamente digitales los patrocinios. Sí, pero al punto que yo voy es, ¿por qué no se hace la investigación de cuántos militantes tienen los partidos políticos? Porque estos partidos políticos se encuentran con reclamaciones de la gente. O sea, y esto no lo digo yo. Ahora, se hizo una depuración, digamos, hace un rato. O sea, hay muchas cartas, entre ellos el músico Narea, entre ellos Javier Calzada. O sea, hay mucha gente que ha estado presentando esta información. Entonces, o sea, la llamada es a profundizar la democracia y si vamos a revisar a los independientes, revisemos los partidos políticos también. O sea, ¿por qué no? Y ese es un llamado que tiene que hacerse amplio, pero yo dudo, así derechamente, dudo que el CERVEL quiera entrar a este tema de los partidos políticos porque los que componen el Consejo del CERVEL, todos pertenecen a algún partido político, no hay ningún independiente. Está coteado políticamente, digamos. Bueno, pero como coteo, casi todas las instituciones estatales. ¿Pero usted desconfía de la imparcialidad del servicio electoral? Pero ¿en la parcialidad? ¿En la imparcialidad? ¿Desconfía de la imparcialidad? O sea, al ver una declaración ilegal sin cumplir su propia ley, es que uno no tiene la confianza. Y cuando se han hecho reclamaciones para que se revisen la legalización de los partidos políticos, no hay ninguna respuesta. Hay una pequeña diferencia, porque cuando ha habido elecciones y aparece una persona que está, no sé qué, que aparece militando en un partido cuando no es, por ejemplo, para el caso de la primaria del 18 de julio, qué sé yo, estamos hablando de 150 casos, de 200 casos. En el caso de su candidatura son 23.000 firmas, pues hay una diferencia apreciable, digamos. Pero bueno, y es una candidatura presidencial, digamos. Pero mira, tú estás ahí equivocado en una cosa. ¿En qué? Compartimos el punto, pero estás equivocado en una cosa. Lo que yo estoy hablando es de los partidos políticos y de la revisión de los constituyentes. Sobre mi candidatura acabamos de conversar y explicar cuáles son los ¿a usted le parece, le parece desproporcionado? No, ahora lo entiendo bien. ¿Le parece desproporcionado que se revisen las firmas de los constituyentes? Exactamente. Y no se revisen los casos de reclamación de los partidos? O que no se le ponga el mismo énfasis. Digamos. Eso es lo que yo estoy diciendo. En el caso de mi candidatura, ahí tienen que funcionar los procedimientos que ya conversamos. Y yo quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que me han escrito, que me han llamado, la preocupación que han tenido y decirles que en el pueblo mapuche existe una máxima. La palabra rendirse no existe para nosotros. Es decir, que nuestras reclamaciones, nuestros derechos,
Y todo lo que nosotros hemos venido construyendo intelectualmente, porque yo soy profesor, soy escritor, y venimos sosteniendo una tesis de desarrollo importante para el país, vamos a continuar en eso y que no pierdan cuidado, que vamos a continuar adelante con este proyecto. Me llama la atención lo que dice, porque el otro día en esa entrevista en CNN usted dijo que era el fin de su carrera política. Exactamente, y eso es lo que pensé de manera desproporcionada en ese minuto porque estaba muy golpeado por la noticia, pero ahora que tenemos todos los elementos adecuados para poder discernir y tomar decisiones, nosotros concluimos que nuestro proyecto político va a continuar, vamos a seguir escribiendo y no tiene por qué ser el fin cuando nosotros no tenemos responsabilidades al respecto. Las responsabilidades aquí se van a dilucidar y nosotros vamos a trabajar en eso. La responsabilidad legal, la responsabilidad política sí la tiene. Claro, y que podría ser un poco de desprolijidad, pero la desprolijidad no es un delito. Pero No, pero la por eso tomamos. le digo, responsabilidad política. Exactamente. Esa sí la acepta. Eso hay que aceptarla, hay que tomarla. Digo, y ojalá... nunca yo he eludido a la responsabilidad que me corresponde. Diego, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Gracias a ti. Diego Ancalao, ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo. Esta mañana en Tele 13 Radio, este mediodía, en Mesa Central, en Tele 13 Radio.